Hola, ¿qué tal, amadas? Sean bienvenidas a su podcast, ¿verdad? Que hemos estado un poquito ausentes, pero hemos vuelto con un nuevo episodio, es una nueva temporada y creemos que este episodio va a ser algo muy especial para cada una de ustedes. Mi nombre es Andrea y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la paternidad de Dios. Hola a todas las amadas, mi nombre es Diana y estamos muy contentas de estar nuevamente con ustedes, ya las extrañábamos. Les invitamos a que compartan nuestras redes sociales, que nos visiten, que comenten, las vamos a leer y bueno, contentas por este nuevo episodio. Amén. Pues mi nombre es Tania Solís y pues aquí estamos nuevamente para servirles, para que podamos con la ayuda de Dios edificar sus vidas a través de testimonios que hemos tenido cada una de nosotras, ¿verdad? Enseñanzas que Dios nos ha dado y que sabemos que pueda bendecir la vida de cada una de ustedes. Y bueno, como Andy mencionó, vamos a tener este tema acerca de la paternidad de Dios y que sí es cierto que hemos estado en el mes anterior, se celebró lo que es el Día del Padre y que la verdad fue un festejo. A veces los hombres pues como que se ponen tristes porque como que dicen que les festejan más a las mamás que a los papás, pero bueno, cada uno tiene ahora que sí que su parte, ¿verdad? Porque su rol en casa y también claro que sí los papás merecen ser festejados como se debe, ¿verdad? Porque ellos también aportan una parte importante. Y yo creo que aquel que enseña, ¿verdad? Realmente acerca de la paternidad es nuestro Dios y que es una pieza esencial y que creo que a lo mejor muchas no han tenido esa oportunidad de poder disfrutar, ¿verdad? Así como muchas tienen la oportunidad de disfrutar de un padre, muchas no han podido tener ese privilegio, ¿verdad? De poder disfrutar de esa figura paterna en casa, pero sin embargo no quiere decir, ¿verdad?, que no la puedan disfrutar al no tener un padre, porque precisamente en este tiempo sabemos que tenemos un padre, que es un padre celestial, el cual cuida de nosotras. Así es, y qué mejor que hablar, ¿verdad?, de aquel que lo ha dado y ha estado dispuesto a darlo todo por nosotras, como sus hijas. La palabra de Dios dice que Él nos hizo sus hijas a nosotras creer en Jesús, ¿verdad? Nos dio ese derecho de ser hechas hijas. Así que nosotras, las que estamos aquí, ¿verdad?, aunque somos imperfectas, hemos decidido creer y tomarnos de esa palabra de que Él nos ve como sus hijas amadas y nosotras también poder vivir esa experiencia como hijas, poder tener esa relación con Él como nuestro Padre. Y pues bueno, esperamos que te quedes en este tiempo. Igual ahí las invitamos a que se suscriban al canal de YouTube y que puedan dejarnos sus comentarios de temas que les interesaría que más adelante compartiéramos en este canal. Y bueno, pues quisiéramos como iniciar entrevistando a nuestra amiga Andrea en esta ocasión, porque sabemos que ella tiene un testimonio que puede bendecir tu vida, ¿sabes? A mí me gustaría, Andrita, que nos pudieras platicar cómo ha sido esta parte de tener esa ausencia de un padre, cómo tú lo has vivido, cómo tú lo has experimentado, cómo ha sido para ti. Bueno, yo quiero, antes de poder responder a esta pregunta o a esta inquietud que a lo mejor alguna de las amadas que nos ven pudiera tener, ¿verdad? La figura de un padre o la figura paterna o el rol de un papá en casa, antes de pasar a hablar como de la paternidad de Dios, como yo la he experimentado, es que la figura paterna aporta protección y seguridad a la vida del hijo o de la hija, en este caso nosotras como mujeres, ¿verdad? Entonces, desde ahí partir, que yo cuando era niña, ¿verdad? Obviamente cuando estaba en el vientre de mi mamá más bien, pues primero que nada tuve la primera deficiencia o la primera raíz que se formó en mi vida desde ese momento, yo creo que fue la de rechazo por el entorno en el que mi mamá creció y cómo fue educada, pues ella conoció a un hombre, ¿verdad?, que era casado en ese entonces y por ende cuando queda embarazada de mí, pues él no quería que mi mamá me tuviera. Entonces, obviamente la opción por la que se van, pues es el abortar, ¿no? Abortar y pues así lo solucionaban, ¿no? En ese entonces.
Pero pues mi mamá no quería esa opción, ella sí me quería tener y ella dijo, no, yo voy a tener a mi bebé, tú quieras o no quieras, yo la voy a tener, ¿no? Entonces, pues yo creo que desde ahí, desde el vientre de mi madre, empieza ese primer factor y cuando yo nazco y empiezo a crecer, tuve convivencia con mi padre hasta los 4 años de edad. Entonces, a los 4 años de edad, sí ya había como que ese rechazo que se había forjado, ¿verdad? Esa raíz en mi corazón. Eh, Ahora viene el abandono. Uno como niña, yo he meditado y he reflexionado en todo el proceso que he vivido, que como niños a veces no entendemos etapas que pasamos o procesos que vivimos y no sabemos cómo procesarlos, cómo vivir esos duelos, porque es un duelo, psicológicamente hablando, en la psicología es un duelo que se vive el abandono de un padre. Entonces yo no entendía, ¿verdad?, la situación en la que se encontraban mi mamá y mi papá, solamente como niña para mí era, tráiganme a mi papá, ¿no? Quiero a mi papá, ¿por qué me abandonó mi papá? ¿Por qué lo dejé de ver, no? ¿Por qué ella no viene a verme? ¿Por qué ella no está conmigo? Entonces yo creo que eso provocó que yo desde pequeña también empezara a ser como que muy reprimir mis sentimientos y me volví un poco agresiva también con los niñitos de la escuela, pues obviamente por el sentimiento de tristeza y como yo creo, como de frustración cuando ya no tienes a tu papá, ahora el poder mirar a las demás niñas o compañeritas que tenían a sus papás o que van por ellas a la escuela. O en mi caso, como fui en una escuela particular, pues ya saben, festivales para todo, ¿no? Que el Día del Padre, que primavera, que festival y festival y festival. Entonces siempre pedían la presencia de los padres de familia. Y yo al ya no mirar, ajá, que yo no tenía eso, pues como que me sentía enojada, me enojaba. Y mi forma de, no sé cómo se dice esa palabra de Externarlo. externarlo, ajá, o de sacar eso, creo era a través de ser agresiva con mis compañeritas, de sacar ese enojo, esos sentimientos, esa bola de emociones que yo no podía, pues ahora sí que procesar en ese momento de la forma correcta. Entonces, pues sí, primero afectó en mi comportamiento, ¿no? En cómo me desenvolví desde pequeña y fui creciendo con amargura, con resentimiento, con ese sentimiento de abandono, como mencioné hace un momento, y de decir, pues yo no tengo un papá, ¿no? Como mis demás compañeras, y también pues buscando como que ese amor en otras personas. Cuando vas creciendo vas buscando eso que no tienes, porque tampoco tuve una orientación de parte de mi mamá, ella no supo cómo manejar la situación conmigo. Y pues yo, al no tener como que esa sanidad en ese entonces, vivir bien ese duelo, pues crecí con eso. Y eso jamás se tocó hasta que yo fui ya más grande, ¿no? Entonces, todo eso en mí como que se quedó ahí oculto, ¿no? Como que lo enterré y ya cuando fui grande, pues fue que empecé mi proceso, ¿no? Ok. Debe ser como, perdón, debe ser como una parte difícil, como decía yo, cuando iniciamos no podemos como que simplemente hacer un lado esa labor de un papá y decir que no es importante y que a lo mejor, sí es cierto, hay mujeres que a lo mejor pueden cubrir ciertas cuestiones cuando son mamás solteras, pero no lo pueden cubrir todos. Es decir, Así es, la figura paterna no es reemplazable, así como es. tampoco la de mamá. Así es, entonces esa parte es bien difícil porque como dice Andreita, influye mucho en tu vida, en tus decisiones, tus emociones, en todo lo que tiene que ver contigo y hace que tú vayas tomando un cierto rumbo en tu vida, ¿no? Entonces esa parte es bien importante poder recalcarla, que sí, la figura paterna es súper importante en la vida de una persona y que no es menos que una mamá, sino que cada uno tiene su lugar y que gracias a Dios, ¿verdad? Y no es que porque estemos aquí quiera decir que nuestra vida sea perfecta, no porque estemos sirviendo en nuestra iglesia quiera decir que
todo el tiempo nuestra vida ha sido perfecta y que hemos estado bien todo el momento. No, cada quien ha tenido como que su proceso y en este caso, mi amiga Andrea, ¿verdad? Ella ha tenido este proceso que no ha sido fácil para ella, pero que Dios le ha ayudado en este tiempo. Así es. Y lo más padre de todo esto es que, como mencionaban hace un momento, que nosotros somos adoptados, somos hijas adoptadas por parte de Dios y porque Él así lo deseó. No porque, bueno, yo haya querido o yo primero haya dado este paso, sino nuestro mismo Padre, el mismo Dios, el Todopoderoso, nos llama y nos quiere adoptar, nos busca a nosotras. Y hay un versículo que dice en Juan 1:12, dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta parte, bueno, es una bendición, es un regalo hermoso para todas, porque dice a todos los que creen, los que quieran creer. Entonces, la segunda pregunta va dirigido a esto, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso? Porque ahora, bueno, sabemos, tú eres una hija amada, tú te sientes como hija amada. ¿Cómo ha sido ese proceso de tomar el lugar que Dios tiene para cada una de nosotros cuando decidimos creer? Bien, pues desde pequeñita, ¿verdad? Llegué a la primaria y cuando ya crucé a la secundaria es cuando llego a los pies de Cristo. Creo antes, no, antes, entre la primaria y la secundaria, es que a mi mamá le comparten de Dios, ¿verdad? Y empezamos a ir a la iglesia. Y yo tenía la edad, creo, de 9, 10 años cuando empecé a ir. Pero, pues no fue en ese momento, ¿verdad? Esto no es como que con la varita mágica y pum, todo se soluciona. O que mi padre haya venido y ya hubo ese encuentro y todo, sea como uno a veces lo desea o cree que es lo mejor, ¿verdad? Una palabra que a mí, de la cual me he agarrado es que los planes de Dios son mejores para nosotros. Sus planes son de bien, dice la Biblia, para darnos un futuro y una esperanza. Son de bienestar. Entonces, cuando yo llego a los pies de Cristo, pues me encuentro con este Padre, ¿verdad? Del que hablan, de Dios. Vas a la escuelita bíblica, a los servicios, ¿no? De niños y te hablan de esto. Pero yo no lo comprendía porque, pues para mí, o como yo asociaba a un padre, era, me abandonó. Entonces, voy creciendo y voy a un retiro en la iglesia a la edad de 14 años y hay una plática que dan sobre los padres y los hijos. Entonces ahí me doy cuenta que yo tenía que perdonar a mi papá. Tenía que dar ese primer paso de reconocer, soltar y perdonar. Entonces empiezo un viaje, así lo veo yo, un viaje hacia mi interior para poder encontrarme con esa pequeñita, ¿verdad? Andrea de 4 años y poder decirle que necesitaba sanar, ¿no? Necesitaba empezar a sanar y a dejar que Dios tomara esas heridas, porque obviamente no habían sido cicatrizadas, a tomar esa etapa de mi vida, dejar que Dios tomara esa etapa de mi vida y empezara el proceso. No ha sido fácil, ¿verdad? Ha sido un proceso de años y yo algo que quiero decir aquí es que no quiero que alguna amada se compare o diga, ah, como el proceso de ella fue así, pues también el mío lo que a través de mi testimonio quiero dejarles en claro es que sí es posible, de que sí se puede, mas sin embargo cada proceso es diferente. Claro. Y es ahí donde se manifiesta el poder y el amor de Dios y su creatividad con cada una de nosotras, porque hemos sido diseñadas únicas, con un propósito único, ¿verdad? De manera especial por Él. Entonces empieza mi proceso desde ese momento, pero al momento de yo perdonar, pues no lo sentía. Ahora sí que el perdón, como les habíamos comentado en episodios atrás, ¿verdad? No es un sentimiento, muchas veces tiene que empezar con una decisión. Yo decido perdonar a mi padre, yo decido perdonar a mi madre, porque hasta a mi mamá como que le tenía cierto resentimiento por no haberme explicado en su momento, por no haber sabido cómo
llevar a cabo ese proceso en mi vida, de llevarme, yo decía, porque nunca me llevó a terapia, ¿no? Porque nunca me hizo ese esfuerzo para que mi vida no creciera con estas situaciones. Pero pues luego entendí que también en Romanos dice que a los hijos de Dios todo nos ayuda para bien. Amén. Y que todo es con un propósito, y hoy poder decirle, ¿verdad?, a aquellas amadas que a lo mejor vivan por la misma situación o han pasado por lo mismo, pues poder animarles y edificarles a través de mi testimonio. Han sido años en los que yo he tenido que repetir una y otra vez, papá, te perdono. A principios de este año incluso, o sea, no es algo que yo diga, fue rápido, sino a principios de este año todavía yo escribí una carta, también tú buscar ayuda u otras herramientas, ¿verdad?, para ayudarte a sanar. Yo escribí una carta a mi papá. Yo hasta el día de hoy no he vuelto a ver a mi papá. No he tenido contacto con él. Sí he buscado la forma, ¿no? Ya ven que a veces te dicen, y no, le has buscado por Facebook, ¿no? O si no tienes un número con él, mucha gente me ha preguntado, ¿no tienes contacto con tu papá? No. Y yo creo que pues Dios no lo ha permitido así, y está bien, no se lo reprocho, ¿verdad? Y agradezco. Yo desde que empecé ese proceso, empecé a honrar a mi papá con mis oraciones también, a orar por él, a bendecir su vida, a su familia, porque tiene otra familia, otros hijos, y es una de las maneras en las que también puedo dejar salir todos esos sentimientos o emociones incorrectas a través de declarar la palabra de Dios sobre su vida. Y pues sí, o sea, bendecirlo a través de mis oraciones. Y esa carta que escribí, yo escribí como que orando por él, la escribí, no reprochándole nada, diciéndole, ¿por qué no estuviste conmigo? No, ¿por qué no me has visitado? ¿Por qué no me has buscado? Podríamos preguntarnos muchas veces eso, ¿por qué él no me busca? ¿No? Pero hace unos días yo, mientras me bañaba, yo decía, no, la pregunta debería ser, ¿por qué o para qué Dios ha permitido esta situación en mi vida? Y qué puedo tomar de bueno de ello, qué puedo sacar de bueno de ello, ¿verdad? Extraer de esa situación para un beneficio mío, ¿no? Y también el perdonarme a mí misma, esa sanidad interior, el perdón y el encontrarme nuevamente con esa niña interior no es fácil, pero sí es hermoso. O sea, el abrazarte, el amarte y el decir el amor de Dios lo puede todo. Es cuando yo llegué al Salmos 27:10, que dice que aunque tu madre y tu padre te abandonaren, Dios jamás lo hará. Entonces, el amor del Padre Celestial ha sanado y ha llenado cada vacío en mi interior, y me ha demostrado que aunque mi papá no esté, ¿verdad?, él ha estado desde antes de la fundación del mundo conmigo. Él me pensó, Él me diseñó, Él me planeó, y sé que Él cumplirá su propósito en mi vida. Sí, algo que no me gustaría dejar pasar es lo que tú comentas, ¿no? Del proceso. Y tú dijiste hace un momento, no se comparen conmigo. Y yo creo que es importante enfatizar eso, porque recuerden que todas somos un diseño único y somos diferentes, ¿no? Pero algo que sí podemos generalizar es precisamente la revelación de Dios a su vida de Andy como papá. Y eso todas lo podemos experimentar. La revelación del Padre. ¿Quién es Dios como Padre? ¿Qué es el Padre para mí? ¿Qué es lo que suple? ¿Qué es lo que trae a mi vida como papá? Y también decías hace un momento, ¿no? Pues yo cuando pensaba en mi papá, pues fue el que me abandonó. Y precisamente, a lo mejor tú, amada, a lo mejor sí tuviste papá, pero siempre nuestra digamos, el primer pasito en la revelación de Dios como papá, lo primero que va a traer a nuestra mente es la relación que tenemos con nuestro Padre aquí en la tierra, ¿no? El papá terrenal que tenemos, ¿no? Y a lo mejor fue un padre ausente, totalmente ausente, como en el caso de Andreita, o quizá estuvo, pero fue un papá muy estricto, o fue un papá muy autoritario, o quizá muy condicional.
Y bueno, de primera entrada, justo en ese proceso que tú vivas y que yo viva, ahí viene la revelación del Padre. Y saber que no es para nada como tu papá aquí en la tierra, ¿no? Porque Él es totalmente diferente, es un amor divino, es un amor sobrenatural. Y precisamente eso es lo que nosotras, a eso nos toca a nosotras, como hija, buscar que se nos revele como papá. Yo creo que si yo puedo decir que llevo 12 años de estar en la iglesia y de decir soy hija, no ha sido porque he tenido, no sé, más tiempo de oración que todas, o más lecturas, o más versículos en mi mente. No ha sido por eso, sino ha sido por el amor del Padre que me ha guardado. Eso lo puedo resumir así. Entonces yo creo que en este caso, en el testimonio de Andreita, eso, la revelación del Padre pudo sanar su corazón, pudo llegar a ese perdón. Y ese proceso de ahora, como habla, ¿no? Soy amada, soy escogida. Y bueno, todo lo que ella dice acerca de su persona, como se ve con los ojos del Padre. Entonces, algo que nosotras debemos de buscar es eso, que se nos revele como papá. Y bueno, brevemente, yo puedo decir que a lo mejor en casa tuvimos un papá que sí fue presente. Él estuvo siempre buen proveedor y todo, ¿no? Pero muchas veces sí fue un poco estricto con nosotros. Y yo recuerdo que cuando yo comienzo mi relación con el Padre Celestial, había algo ahí que yo podía detectar en mí. Por ejemplo, si alguien se equivocaba en la iglesia o algo, yo era así como de ese tipo de condenaba, ¿no? Ay, mira, pecó. ¿Cómo es posible, no? Entonces, querer corregir. Algo que yo aprendí es que precisamente eso, conforme tú vas buscando una relación con tu papá te va diciendo, este soy yo. Y me di cuenta que él no es un padre que te condena por equivocarte, porque pues obviamente dentro de esos 12 años yo me he equivocado un montón. Y él, lejos de condenarme, él venía a mí, me abrazaba. Obviamente te tiene que corregir porque no te va a dejar así mala. Exactamente. Pero te corrige de una manera que te sientes amada, que te sientes con su misericordia y esa nueva oportunidad que te da para, ok, vamos a comenzar de nuevo, ¿no? Y esos detallitos que te van cambiando la perspectiva del papá de la tierra con el papá celestial, que es completamente diferente. Y me gustaría mencionar este versículo que dice Mateo 7:11. Si ustedes, le dice a las personas, ¿no?, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se lo pidan. Y algo que me queda claro es que aún siendo, yo puedo ver, por ejemplo, a mi esposo, que él, para ver a su hija, viaja todos los días y no se queda a vivir donde trabaja, ¿no? Viaja todos los días. Pero este versículo me dice, pero Dios que está en los cielos aún te va a dar más. O sea, Él no escatimonia a su Hijo por amor a nosotros, sus hijos. Entonces es ahí donde dices, el Padre tiene otra dimensión de amor, tiene otra dimensión de misericordia, de paciencia, y que cada vez que tú eres intencional en acercarte o en buscar la revelación de su palabra, Él se revela a ti de una manera que dices, este es mi Padre. Y realmente es que cada una podría externar un poquito de su testimonio de quién es Dios como papá para cada una, ¿no? Pero no hay como tener esa relación, como experimentarla y vivirla, exactamente, y vivirle, decir, este es mi papá, este es el Padre, este es el amor de mi Padre. Así que, amadas, y si hay algún amado por ahí, en serio, el amor del Padre es lo que nos sostiene, lo que nos va a ayudar a poder ser libres. Y bueno, quiero decir ya un versículo más que dice en Romanos 8:15 al 16. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio,
recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como a sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Esa es una bendición, es una palabra que te revela el amor del Padre. Ya no somos, como dice aquí, esclavos del miedo. Ahora tenemos el amor del Padre. Ahora Él nos ha adoptado y podemos decir, nosotras somos sus hijas. Amén. Amén. Qué hermoso. Creo que el reflejo de Dios como Padre hacia nosotros es de protección, ¿no? Es de protección y esa protección te da seguridad como hija de Dios. Entonces, cuando tú crees esta verdad, cada uno de estos versículos que Dianita y Andy han mencionado, tú lo crees, ¿verdad? Y tú dices, yo soy una hija de Dios. Eso te da seguridad a ti, te da confianza y te ayuda a dar los pasos que tú necesitas dar, como el perdón, que es algo no es tan fácil, la verdad, que es bien difícil perdonar cuando alguien te ha hecho tanto daño, cuando alguien no ha estado contigo, ¿verdad? Pero cuando tú vienes delante de Dios y tú dices, Señor, aquí está mi corazón, aquí está todo lo que yo soy, tú eres mi Padre y tú vas a proveer todo lo que yo necesite, ¿verdad? Que aunque no tenga un padre físicamente, ¿verdad? Tú vas a ocupar ese lugar y tú vas a proveer a cada área de mi vida. Eso te da tranquilidad, te da paz, te da confianza y te ayuda a tomar esas decisiones importantes en tu vida, que son perdonar a aquellas personas que han estado ausentes o que te han dañado aún estando ausentes. Entonces, esa parte es bien importante que podamos retomarlo y saber que cuando tú te acercas a Dios y tú lo miras como un padre, eso te permite a ti tener una relación totalmente diferente con Dios, que ya no es un Dios que está ahí lejos, sino que es un Dios que está aquí cerca de ti y que está pendiente de ti, que te va a proteger y que te va a cuidar y que te va a proveer en todo lo que tú necesitas. Entonces, no sé, Nick, para ti, ¿cómo tú pudieras describir los atributos de Dios como Padre en este tiempo? ¿Cómo Él ha sido contigo en ese tiempo al tomar ese lugar de esa persona que estuvo ausente por tanto tiempo? Eso que tú dijiste es algo que yo iba a tocar acerca de que muchas veces vemos a Dios como un Dios lejano, como un Dios distante. Entonces, cuando yo conozco a Dios y decido decir, quiero conocerte como mi Padre, como dice tu palabra, quiero mirar esto, hacerse realidad en mi vida, pues obviamente tengo que dar ese paso. Dice la Biblia que debemos de acercarnos a Él para que Él se acerque a nosotros. Entonces, yo decidí en mi cuarto, ¿verdad?, empezar a buscarle y clamarle ese versículo que dice Dianita sobre Abba, Padre, que significa papito, ¿verdad? Y literal sentirme una niña en sus brazos, pidiéndole que Él se pudiera revelar a mí como ese padre que yo nunca pues tuve a lo mejor al 100% presente en mi vida. Entonces hay una canción que se llama El Padre que siempre soñé, y esa canción desde el día que yo empecé mi proceso de sanidad ha sido clave en mi vida, porque dice que Él ha estado conmigo, Él está conmigo desde la noche hasta el amanecer, y aún antes de que yo fuera concebida, de que yo naciera, en Él ya estaba yo, ¿verdad? En su mente, en su corazón. Entonces, eso para mí fue un wow. O sea, tengo al mejor padre. Tengo el privilegio de tener a un padre que nunca va a estar ausente, va a estar conmigo 24/7. Y aún tú, si tienes a tu papá, no es lo mismo que el Padre Celestial. Sé que puedo hablar con Él las 24 horas del día, los 365 días del año, que no se puede hacer a lo mejor con un padre terrenal, porque si trabaja o si tiene otras actividades y a lo mejor no está en casa. Pero con Dios no, o sea, poder tener ese acceso, ese libre acceso de entrar a su presencia en oración, en adoración, y disfrutar esa relación tan bonita, tan hermosa, y sentirme amada
todo eso que carecí cuando era niña, ¿verdad? Como dice Tani, carecí de protección, carecí de seguridad, carecí de amor, pero Dios vino y me dio todo eso y mucho más. Me ha rodeado y me ha invadido de ese amor que rebasa, ¿verdad?, nuestros pensamientos humanos. Y me ha abrazado en todo momento y me ha hecho acepta, me ha dignificado, me ha limpiado, me ha dado una nueva oportunidad, ¿verdad? Me ha dado identidad, porque eso también, ¿verdad? Se carece muchas veces cuando no tienes la figura paterna, y Él me dio esa identidad y ahora yo me miro y digo, esta seguridad que yo tengo hoy para hablar enfrente de una cámara, solo Él pudo dármela y poder vencer todo miedo, poder vencer toda idea que antes estaba en mi mente, ¿verdad? Y decir, soy hija de Dios, soy hija de Dios y soy amada y sé que miraré una nueva historia, ¿verdad? Y un nuevo rumbo para mis generaciones. Amén, amén. Y bueno, yo también quiero comentar algo lo que dice Andreita, que a veces pensamos que es un Dios muy lejano, ¿no? Un Dios que quizá, no, es que para mí no es, ¿no? A lo mejor a la otra persona, pues sí, la está usando, la está levantando, Sí, o le está, a él Sí, se le le escucha, escucha. pero a mí no, o esto no, a mí no me va a escuchar, ¿no? O a veces tenemos dentro de la iglesia, pueden surgir esos pensamientos. Sí. Y hay un versículo, ¿no? Que de oídas te había oído, Mm, pero ahora mis pero ojos. ahora mis ojos te ven. Y es algo que nosotros, que ahora que somos adoptados y que aceptamos que Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, cuidar mucho esta parte, ¿no? Que no haya en nosotros un espíritu de orfandad, que pensemos que sí somos hijas, pero está lejos y no me escucha o no está para mí, o quizá nada más te enfocas en ver, no sé, a alguien cercano, pero piensas que nada más son para ellos, ¿no? Sin embargo, no, Dios precisamente es un Padre bueno que está para cada una de nosotras, y hasta el más mínimo detallito o la situación que a lo mejor pensamos, ay no, esto es tonto, esto cómo se lo voy a decir o cómo se lo voy a pedir. Bueno, Dios está atento en eso, ¿no? En ese detallito que a lo mejor pensamos que es tonto. Y así es nuestro Padre, Él está pendiente de nosotras en todos los aspectos de nuestras vidas. Y yo creo que mirar como Padre a Dios es precisamente poder sentirnos protegidas y poder avanzar. Hacer el primer versículo que mencionamos, ¿no? Es que si nosotros creemos en su nombre, entonces nos da la potestad de ser hijos y creer que somos hijas. Nadie de los que hemos aceptado puede decir, Dios no me escucha. Y si en algún momento tú lo sientes y estás experimentando esto de que Dios no me escucha o lo siento lejos de mí, yo te invito a que como dice la palabra, ¿no? Cerrar la puerta en tu habitación, en un lugar privado, tú le digas, Señor, yo sé que tú diste a tu hijo por mí. Y perdóname si en algún momento yo dejé de mirar eso y pienso que tú estás lejos de mí. Si no escatimaste a tu hijo por mí, entonces, ¿qué más te puedo pedir? Créeme que el Señor está ahí para ti, que tu Padre está ahí para ti las 24 horas, no duerme el que te cuida. Y créeme que está pendiente de ti hasta el mínimo detalle. Y le digo porque a veces yo de repente digo, ay, esto, Señor, qué chistoso, no te lo voy a decir, ¿no? Pero el Señor de verdad que el Padre me dice, no, hasta eso me importa de ti. Cada detalle me importa de ti. Y el sentirme amada, pues es lo que me hace regresar. Si tú te equivocaste, te hace regresar. No hay condenación. Sí disciplina, pero no te condena. Algo que quiero agregar a este punto es que sí me sirvió mucho en mis tiempos de oración mencionarle a Dios sus atributos. Eso sí fue algo que a mí, que yo lo he practicado.
y uno de ellos ha sido, tú eres mi Padre eterno. Y hay un versículo en Isaías que habla sobre esto. No lo tengo ahorita, pero dice que Él es nuestro Padre eterno. Entonces, esa palabra de eternidad y en cuanto a Dios como un Padre eterno, marcó algo en mi vida para siempre, en que sé que Él pues va a ser una relación eterna con Él. Entonces como que eso me hizo tomarme más y refugiarme más y decir, no quiero perder esto, ¿no? Si ya lo encontré, ahora quiero quedarme con esto para siempre porque sé que Él no me va a fallar, que su amor es perfecto, que su amor es puro y nada ni nadie lo puede igualar. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, o sea, antes de, dice, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esa parte me encanta porque dice, según el puro afecto de su voluntad. O sea, no fue porque tú hiciste algo bien o porque tú seas un buen hijo, una buena hija, sino que simplemente porque a Dios le plació predestinarnos a ser hechos llamados sus hijos. Y eso es lo más hermoso y es lo que te hace acercarte confiadamente delante de Dios, porque el amor de Dios no es con condiciones como a veces nosotros solemos amar a los demás, ¿verdad? Condicionando, si tú me amas, yo te amo. Si tú, yo lo hago también. Si tú me pides perdón, yo te perdono, ¿no? No sé. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es puro, es verdadero. Estoy de acuerdo contigo, Tania, todo lo que acabas de mencionar. Y yo creo que nadie aquí puede decir que no necesita el amor de Dios. Todos necesitamos del amor de Dios. Y no importa en qué situación estés, a lo mejor te la estás pasando de maravilla, a lo mejor no, es tu peor etapa, pero todos necesitamos del amor de Dios. Y cuando se te revela como padre, es totalmente diferente. Y justamente el amor de Padre nos ha guardado para que hoy, pues, nosotras estemos aquí, para que, nos hayamos reunido y poder platicar de este testimonio. El amor del Padre también nos ha guardado de que nuestras generaciones no tengan que vivir lo que nosotras vivimos. El amor del Padre es el que nos ha cambiado, nos ha corregido y no es porque seamos perfectas y ahorita ya seamos santas, ¿no? O que no haya ningún poquito de oscuridad en nuestro corazón. Pero lo que sí es que Dios siempre nos ayuda a corregir esas piedritas, esos obstáculos que nos impiden llegar a Él, porque Él siempre nos está buscando. Entonces, amadas, yo los animo a que sigamos buscando del amor de Dios, que sigamos buscando el amor del Padre, porque se te quiere revelar a ti específicamente como tú eres. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría, Andy, que tú les pudieras decir algo a las amadas referente a este tema. Bueno, agregar que algo que he notado, ¿verdad?, constantemente en las mujeres o en personas que he tenido, ¿verdad?, la oportunidad de conocer y tener ese acercamiento, de platicar con algunas, es que caemos muchas veces en la posición o en el papel de víctimas por lo que hemos atravesado o el proceso que nos ha tocado vivir, en este caso la ausencia de un padre, ¿no? Y sí es difícil, sí es doloroso, ¿verdad? Con esto no te quiero decir que no te entiendo, ¿verdad? O que no las podemos entender. En mi caso sé lo que significa, ¿verdad?, atravesar a lo mejor por esta circunstancia adversa, pero en Dios es posible y tienes que determinarte a dar ese paso con fe y de decir, ya no más víctima, ¿verdad? Ya no soy más víctima, sino ahora quiero conocer de ese Dios el que me hablan como padre y experimentar el ser hija de Él, ¿verdad? El ser su hija amada y ahora sí que tener un futuro completamente distinto y vivir ese amor del cual Dios está dispuesto, ¿verdad?, desde muchos años atrás para darte a ti, para darle a tu familia, para darle a las personas que te rodean. Así que yo te invitamos, ¿verdad?, que puedas acercarte a Él y conocerle
pues conocer de ese amor tan grande e infinito que solo Él nos puede dar como Padre. Y pues oramos en este tiempo porque tú puedas darte esa oportunidad de que Dios pueda revelarse a tu vida como un padre, un verdadero padre, que su amor pueda estar sobre ti y pueda ayudarte, ¿verdad?, a salir de cualquier condición en la que tú te encuentres en este momento y puedas tener un cambio radical en tu vida. Así que no pierdas esa oportunidad de dejar que Dios entre a tu vida, si es que todavía no lo has aceptado como tu único Señor y Salvador, ¿verdad? O si ya lo has aceptado como tu Señor, que Él pueda revelarse ahora no solo como Dios, sino que también se revele a tu vida como Padre. Entonces, estamos muy contentas por haber estado con ustedes. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición. Les amamos y les esperamos en el próximo episodio de Amada. Así es, amadas. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que puedan dejar su comentario de qué les ha parecido este tema, ¿verdad? Queremos saber más de lo que ustedes han estado experimentando a través de los episodios anteriores, a través de estas grabaciones. Queremos saber su opinión y también de temas que a lo mejor quisieran que nosotras compartiéramos en un futuro. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar con nosotras.